Violencia intrafamiliar, cápsula 2. ¿Cómo se inicia un procedimiento de violencia intrafamiliar? El procedimiento de violencia intrafamiliar se puede iniciar de distintas formas, a saber, a través de una demanda, a través de una denuncia, a través de un parte policial, a través de la remisión de antecedentes del juzgado de garantía o del juzgado de familia, dependiendo de la situación. Que se inicie a través de una demanda significa que es la propia víctima, sus ascendientes, por ejemplo sus padres, sus descendientes, por ejemplo sus hijos, los guardadores o personas que tengan a la víctima a su cuidado, como los cuidadores o cuidadoras, quienes interponen directamente la demanda de violencia intrafamiliar. Por denuncia. La denuncia puede ser voluntaria u obligatoria. La denuncia voluntaria puede interponerla a la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan bajo su cuidado. Y la denuncia obligatoria se refiere a ciertas personas que tienen la obligación de demandar en el caso de que sean testigos o tengan conocimiento de un acto de violencia intrafamiliar. Estas personas están establecidas en el artículo 175 del Código Procesal Penal y son, por ejemplo, los directores de colegios o establecimientos educacionales, los profesores de colegio o establecimientos educacionales, los directores u otros funcionarios de establecimientos de salud, como por ejemplo doctoras, doctores, enfermeras, paramédicos, etc., los carabineros, entre otros. Además, el proceso se puede iniciar por parte policial cursado al momento de la detención del supuesto agresor en el lugar de los hechos. Y también se puede iniciar por remisión de antecedentes, bien sea del juzgado de garantía o del juzgado de familia. Es decir, cuando se inicia, por ejemplo, un proceso en un tribunal de garantía, pero que debe ser conocido por el tribunal de familia, entonces se remiten los antecedentes al juzgado que corresponda y viceversa. ¿Dónde se puede denunciar la violencia intrafamiliar? La denuncia se puede hacer en Carabineros, en cualquier comisaría o por teléfono, en la PDI, que es la Policía de Investigaciones, en los tribunales de familia o en el Ministerio Público. Los teléfonos de denuncia son, en el caso de Carabineros de Chile, el 149, y en el caso de CERNAMEG, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el número es el 800-104-008. Ambas instituciones sirven como medios de denuncia, sin embargo, CERNAMEG también otorga apoyo e información sobre el tema. ¿Qué documentación se debe presentar para interponer una demanda de violencia intrafamiliar? En primer lugar, se debe señalar que esta es una enumeración ideal, es decir, que sería idóneo que la víctima tuviera todos estos documentos. Sin embargo, si no cuenta con uno o más de ellos, no hay problema, pues el abogado que toma a su cargo la causa tiene los medios o existen distintas posibilidades de obtener dichos documentos por otras vías. Estos documentos son, en primer lugar, la cédula de identidad del demandante o denunciante, el parte policial o la denuncia realizada, el certificado de matrimonio si se trata de violencia entre cónyuges o excónyuges, los certificados que acrediten daño, por ejemplo, un certificado del psicólogo o psiquiatra que acredite el menoscabo real que ha sufrido la víctima, el certificado de nacimiento, puesto que sirve para acreditar el parentesco, y finalmente se debe indicar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. Procedimiento de violencia intrafamiliar ante los tribunales de familia. Este procedimiento consta de dos audiencias, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Sin embargo, en estricto rigor, se inicia con anterioridad, puesto que una vez admitida la demanda o denuncia a tramitación, el juez puede decretar de oficio o a petición de parte, es decir, de mutuo propio o a solicitud del abogado o de la víctima, las medidas cautelares que procedan. Las medidas cautelares son las que señalamos con anterioridad, como el abandono del ofensor del hogar común, la entrega de los efectos personales a la víctima, el establecimiento de un régimen provisorio de alimentos o relación directa y regular, etc. Se debe hacer presente que las medidas de protección tienen una duración específica, puesto que se establecen por un periodo que no exceda de 180 días hábiles, renovables por una sola vez por el mismo periodo. Respecto a las audiencias, la audiencia preparatoria ha de realizarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se acoja la tramitación de la causa. Esta audiencia, tal como su nombre lo indica, tiene por objeto preparar el juicio. Por lo tanto, en este momento se da lectura a la demanda y de la contestación, se establece el objeto del juicio, cuál es acreditar el daño, y se ofrece la prueba que se rendirá en la audiencia de juicio. Puede suceder en algunos casos que en la audiencia preparatoria se produzca lo que se llama suspensión condicional de la sentencia.
Esto quiere decir que si el demandado reconoce los hechos y si existen antecedentes que permitan presumir que no va a volver a repetir la misma conducta de violencia en el futuro, se suspende el procedimiento, no sin antes imponer al agresor algunas condiciones para ello, como acatar ciertas obligaciones familiares y tomar una o más medidas. Si no existen o no se da la posibilidad de una suspensión condicional de la sentencia, entonces terapia para el consumo de alcohol, etc. Unas condiciones para ello, como acatar ciertas obligaciones familiares y tomar una o más medidas cautelares, como por ejemplo hacer una terapia familiar, terapia para el consumo de alcohol, etc. Si no existen o no se da la posibilidad de una suspensión condicional de la sentencia, entonces se llevará a cabo la audiencia de juicio. En esta audiencia se incorpora la prueba, es decir, los testigos van a declarar, se presentan los peritajes, se leen los documentos y certificados ofrecidos, etc. Es decir, se realiza el juicio en sí. Y una vez terminado el juez procede a la dictación de la sentencia. Sanciones. ¿Qué sanciones podemos esperar cuando estamos frente a un caso de violencia intrafamiliar? En este caso, en primer lugar, se debe distinguir si el acto constituye delito o no constituye delito. Si constituye delito, entonces se aplicará la pena correspondiente al delito en específico. Sin embargo, si no constituye delito, será sancionado con una multa que va de 0,5 UTM a 15 UTM, más alguna de las siguientes medidas accesorias que se encuentran en el artículo 9 de la Ley 20.066. Estas son: la obligación inmediata de abandonar el hogar común que comparte con la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, su lugar de trabajo o estudio o cualquier otro lugar al cual concurra habitualmente, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, la obligación de presentarse a firmar cada cierta fecha a una comisaría, y si hay hijos en común o es un menor la víctima, entonces el agresor puede perder la tuición y el derecho de visitas. ¿Cuánto duran las penas recién mencionadas? Este punto es muy importante, puesto que las penas no son eternas ni permanentes. El juez de juzgado de familia puede pedir que después de, por ejemplo, 6 meses, el agresor se realice una serie de peritajes psicológicos para comprobar si ha mejorado y, de ser así, puede quitar o extender las sanciones. Otras consecuencias de la violencia intrafamiliar. Tras una sentencia por violencia intrafamiliar, haya o no existido delito, la víctima, si es que está casada, puede pedir el divorcio por culpa. Este divorcio está pensado en todas las personas que han sufrido violencia en su matrimonio u otros actos como por ejemplo infidelidad, alcoholismo, etc. Y en este caso no es necesario cumplir el plazo de 1 año o de 3 años para poder divorciarse. Violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Según la Convención de Belém do Pará, la violencia de género es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿A qué se refiere con violencia basada en el género? Esto implica que la mujer sufre violencia por el solo hecho de ser mujer, es decir, única y exclusivamente en razón a su género. Se debe recalcar que la violencia de género incluye la violencia física, sexual y psicológica, y que se puede producir tanto en el ámbito privado, es decir, dentro de la familia, como en el ámbito público, es decir, en la comunidad, como por ejemplo en su trabajo, en su vecindario, en un lugar público, etc. La violencia de género es y ha sido perpetuada por ciertos elementos que hacen que estas conductas sean normalizadas a nivel social. Por ejemplo, las ideas tradicionales sobre el matrimonio, la familia y los roles de género que han sido construidos y asignados culturalmente a un rol femenino y a un rol masculino. Por ejemplo, las ideas preconcebidas relativas a que las mujeres son las que se quedan en la casa, las mujeres deben dejar de trabajar o las mujeres son las que deben dejar de trabajar. Las mujeres son las que deben dedicarse mayor o en total medida al cuidado de los hijos, las que deben ser sumisas, las que deben obedecer al hombre, sacrificar su desarrollo personal por la familia, entre otras. La minimización o justificación de la violencia por parte de la mujer e incluso de los hombres. Este es el caso en que, por ejemplo, se justifica o se admite un poco de violencia como disciplina, o se acepta un control o sometimiento en manifestación del amor. Es decir, se acepta, por ejemplo, que un hombre sea celoso o manipulador porque supuestamente ama a la mujer. La negación de la violencia por parte de los hombres, en el sentido de que estos
establecen o señalan o tienen entendido que un pequeño golpe, un golpe aislado, gritos o control no constituyen violencia. Los estereotipos, prejuicios o falsas creencias. Por ejemplo, se estima que las mujeres deben hacer ciertas cosas o tener determinadas conductas, como cuidar a los hijos, ser sumisas, no reclamar, etc. El papel de la escuela y los medios de comunicación. Aquí debemos señalar que en el currículum escolar, al menos en los últimos años, no se toma en cuenta ni se hace hincapié en los temas relativos a la discriminación hacia la mujer, la dignidad de la mujer, la equidad de género y el respeto general que debe otorgarse al ámbito femenino, tanto por parte de los hombres como de la sociedad toda. Finalmente, se debe recalcar que estamos en un momento en que la sociedad está tomando conciencia del tema relativo a la mujer y a la equidad de género. Y es por eso que frente a los casos de femicidios, abusos y distintos tipos de ataque al género femenino, ha surgido una gran solidaridad y sororidad de la cual debemos instruirnos, aprender y formar parte. Hoy más que nunca y hacia el futuro, tanto por las mujeres de hoy como asimismo por las nuevas generaciones.